El Señor. Es mi gozo y bendición dejarlos con todos nosotros a nuestro hermano Juan David con la enseñanza de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dios los bendiga una vez más, hermanos, en esta noche. Damos gracias a Dios por concedernos estar aquí. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes que con esfuerzo pudo vencer el obstáculo de la lluvia, quizás del tráfico y demás cosas, y pudo disponerse para reunirse a rendir culto al Señor en esta hora. Vamos a leer la palabra, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Bendito sea nuestro Dios. Allí tomaremos nuestra base para meditar en la escritura en esta noche. Y vamos a ubicarnos en los versículos 27 al versículo número 30. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Leemos esta porción de la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, le pedimos que nos edifique a través de su palabra en esta noche conforme a la necesidad de cada uno. Amado Dios, gracias te doy por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias, Señor, por el espacio que nos das para la meditación de tu palabra, por la bendición que nos concedes de reunirnos con libertad, Señor amado, alrededor de ella, Señor, y poder ser edificados. Quiero pedir en esta hora, por favor, Señor, que seas tú ministrando a mi vida y a la vida de mis hermanos. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, el motivo por el cual estamos en este lugar, por el cual nos has permitido llegar aquí. Ruego, Señor, que tu palabra corra, sea glorificada, nos trate, nos ministre, nos aliente, nos corrija, Señor, y podamos cada día acercarnos a ser como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tome su lugar, hermano, en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la escritura bajo un tema que yo sé que seguramente le va a ser muy fácil recordarlo por el título. Vamos a hablar bajo el tema corta tu mano. Gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos saber introductoriamente y quiero dar como unos puntos a los que vamos a llegar en medio de esta enseñanza, y es que en primer lugar el cristiano tiene como meta la santificación de su vida, ¿sí? Todos nosotros los cristianos en todo lugar del mundo somos tentados, aunque cada uno pueda llegar a ser tentado, quizás de maneras diferentes. Y nosotros hay tres puntos principales a los que vamos a llegar en medio de esta enseñanza, y es que uno, es responsabilidad de cada uno de nosotros prevenir las malas inclinaciones de nuestro corazón. En segundo lugar, es deber de cada uno de nosotros cuidar de sí mismo y evitar dañar a otro también a través de las decisiones que toma. Y tercero, es necesario preservar el testimonio de Cristo y procurar llevar una vida espiritualmente en paz. Gloria al nombre del Señor. Esos son los tres puntos a los que vamos a llegar y vamos a ver en medio de esta enseñanza. Debemos saber que esta enseñanza es necesario abordarla, y esta porción de la palabra es necesario abordarla con un entendimiento espiritual, ¿sí? El texto leído inicialmente, interpretado y aplicado de una manera literal, puede terminar en una tragedia, en un mal testimonio. De hecho, ya sucedió en algún caso. Por el año 2010, una ciudad del Caribe aquí de nuestro país, se dio a conocer la noticia de un hombre de aproximadamente 46 años que se sentía muy tentado respecto a una vecina, y según dijo él, amparado en textos como los que leímos inicialmente, decidió cortar sus genitales con un cuchillo, y pues esto dio una noticia, terminó en el hospital y bueno, un escándalo asociado a esta situación. Logró recuperarse y todo, pero pues el escándalo fue allí puesto por causa de una mala interpretación de la escritura. En dos oportunidades en Mateo y una en Marcos se encuentra esta instrucción de Jesús, en la cual se nos habla acerca de tomar decisiones radicales frente a las cosas que nos llevan a pecar, a las cosas que nos separan de la voluntad de Dios. Y esta primera oportunidad, este primer texto en el que estamos mirando,
nos habla en un contexto en el cual se está hablando acerca de la codicia y de los tropiezos. Y esta enseñanza lo primero que nos va a llevar en este momento es a examinar nuestro corazón y la manera como juzgamos el pecado. Pues si miramos los versículos 27 y 28, que son los iniciales que leímos, nos dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con esto lo que Jesús nos está diciendo y a lo que nos está llevando en este momento es a saber que los pecados no comienzan o no nacen en el momento que se ejecutan, sino que los pecados arrancan de manera anticipada en el corazón de las personas. ¿Sí? El pecado que se comete, que se lleva a la práctica, no es un pecado que simplemente apareció de momento, sino fue algo que fue incubándose en el corazón, que fue trabajando dentro de la conciencia y fue obligando la voluntad del ser humano al punto de que ya se volvió en algo insostenible y se volvió una necesidad cometer ese pecado porque fue algo que estuvo desarrollándose con tiempo. Y la Biblia nos deja ver muchos de estos ejemplos. Si usted mira la historia de Caín, se da cuenta que la escritura nos dice que después de que se presentó el episodio del sacrificio, dice que el corazón de Caín se ensañó contra su hermano. Él no mató a su hermano inmediatamente después del sacrificio. Dice la Biblia que se ensañó el corazón contra su hermano y fue durante un tiempo que fue cultivando esa amargura, esa amargura. Hay algunos estudiosos de la palabra que dicen que la diferencia de tiempo que hubo entre el momento del sacrificio y el momento en el cual Caín mató a su hermano fue de 40 años. 40 años acumulando un odio, acumulando un rencor, una amargura, y ese proceso que estuvo así guardado durante tanto tiempo llegó a un punto donde se convirtió en un homicidio. También la Biblia nos habla acerca de esto a través de la historia de José. Cuando usted mira la historia de José, la Biblia nos enseña que sus hermanos empezaron a aborrecerle a él porque él daba cuentas de la mala conducta de ellos. Él le decía al papá: mis hermanos están haciendo esto, están actuando de esta manera que no es correcta, está sucediendo esto. Dice la palabra que llegaron a aborrecerle y durante mucho tiempo no podían hablarle pacíficamente, no podían tratar en paz con él, porque estaban incubando en su corazón un odio, estaban incubando en su corazón una maldad contra su hermano. La Biblia también relata que Amnón, antes de abusar de Tamar, guardó durante mucho tiempo una inclinación que no era aprobada por Dios. Y la guardó durante tanto tiempo que estableció un plan cómo iba a ejecutar aquello que estaba mal, que estaba fuera de la voluntad de Dios, y llegó y tramó todo esto hasta que por fin lo pudo ejecutar. Esto nos muestra que los pecados, esas cosas que se ejecutan, que son contrarias a la voluntad de Dios, no aparecen de la noche a la mañana. Son cosas que van allí trabajándose, que se van construyendo con el tiempo. Y debemos nosotros estar atentos a lo que nuestro corazón y nuestra carne quizás empiezan a pedir, o a lo que nuestro corazón empieza a atraerle, a llamarle la atención. Como nuestra meta es la santificación, tenemos que tomar decisiones ante las cosas o situaciones que atenten, que nos desvíen de esa meta de la santificación. Jesús en estos textos no está hablando, como lo decimos, no es una porción para tomar literalmente, no nos está diciendo que tenemos que mutilar nuestro cuerpo, que tenemos que sacar nuestros ojos, que tenemos que cortar nuestras manos literalmente, sino que nos está diciendo que nosotros debemos tomar las medidas necesarias para evitar desviarnos de esa meta de la santificación como consecuencia del pecado. Tenemos que tomar en cuenta también que Jesús en ningún momento está diciendo que pueda llegar a ser malo tener ambos ojos o tener ambas manos de manera simbólica, pero lo utiliza esto como un símbolo de lo que puede traer la caída para algunas personas. Jesús tampoco señala que todo aquel que tenga dos ojos o dos manos deba retirarse uno para vivir una vida agradable a él, sino que nos está llevando a entender que hay tentaciones, hay debilidades que son muy particulares a cada persona y que cada persona tiene que en esa medida estar atento a cuál es su problema, cuál es su dificultad y tratar y lidiar con ella de manera contundente y radical. Hay cosas, hay tratos de Dios para nuestra vida, nuestra santificación, que son muy puntuales, muy particulares y demandan decisiones particulares. Hay personas que
por tratos de Dios, por experiencias vividas, tienen un conflicto en relación a determinado deporte, a determinada música, a ciertas prendas de vestir, a cierta comida, a ciertas reuniones, a ciertos entornos. Cada uno tiene que, conforme a lo que Dios le haya guiado, tomar esas decisiones y actuar para agradar a Dios en esa medida. Romanos capítulo 14 nos deja ver un ejemplo acerca de esto. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 14, desde el versículo 12, dice la palabra de Dios así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien deciden no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces está diciendo que si usted está en su mente, en su conciencia, siendo redarguido por Dios, aquí hay algo que no debe hacer, aquí hay algo que no debe practicar. Así usted no vea puntualmente que la Biblia lo censure como un pecado, apártese de eso, porque por alguna razón Dios está tratando con su vida en aquella área. En ocasiones es necesario tomar decisiones radicales para agradar a Dios y no ser desviados de esa meta que es la santificación de nuestra vida. Es mejor perder algo que nos puede ser útil para la vida aquí en la tierra que disfrutar plenamente de la vida aquí en la tierra y ser privados de la salvación eterna, es lo que nos está diciendo Jesús. Cada uno de nosotros conoce qué cosas, qué situaciones y qué aspectos así similares están en sintonía con sus debilidades y qué cosas debe erradicar de su vida para agradar a Dios. Las tentaciones, las caídas en nosotros tienden a seguir patrones, es decir, que tienden a presentarse en momentos o en situaciones o con personas que son clave para nosotros, que para nosotros representan una debilidad, que para nosotros representan una ocasión, una oportunidad de caer. Y Jesús nos está llamando a destruir cualquier cosa que nos pueda hacer daño en el proceso de santificación. Esa destrucción, ¿qué puede implicar? Puede implicar acabar con una amistad, con una relación, borrar o bloquear un número telefónico, suspender una red social, dejar un celular fuera de una habitación, retirar un servicio de televisión por cable, cambiar un teléfono inteligente por un teléfono básico, evitar ciertas reuniones sociales, evitar ciertos lugares, evitar ciertas conversaciones, evitar ciertas personas. Cada vez que usted dice, yo sé que esto me atrae para mal, esto me conduce a pecar, cada vez que yo siempre estoy en este entorno, termino actuando mal, y usted dice, yo voy a cortar definitivamente con eso, está cortando con esa mano, está cortando con ese pie, está sacando ese ojo que usted sabe que es maligno, que le trae mal a su vida, a su alma. El apóstol expresa que las cosas que él consideraba valiosas llegaron a ser tenidas por basura con tal de ganar a Cristo. Y hay cosas que a veces no son tan valiosas, pero aún así nos cuesta dejar para dedicarnos a alcanzar a Cristo. Y el Señor nos está llamando hoy a que tomemos decisiones radicales, a que digamos, mire, esto no es valioso, esto quizás sí me es útil, esto quizás por momentos me sirve para bien, pero en muchas ocasiones yo termino utilizando esto para mal, termino haciendo esto para mal, esta conversación termina desviándose hacia lo malo, esta amistad termina incitándome hacia el pecado, esta reunión social siempre termina convirtiéndose en una ocasión para que yo caiga, para que yo peque. Yo tengo que cortar definitivamente con eso. ¿Sí? Y cuando usted toma esos tipos de decisiones, usted verá la bendición de Dios en su vida porque está cortando, está quitando, está sacando lo que le estorba a usted su oportunidad de santificación. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver la segunda porción donde Jesús nos habla acerca de cortar
y sacar de nuestra vida las cosas que nos estorban. Y vamos al versículo 6 al versículo 9. Gloria al Señor. Mateo capítulo 18, versículo 6 al versículo 9. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Empecé a buscar esta palabra. Aquí Jesús nos habla de la necesidad de cortar desde el contexto de un tropiezo. Anteriormente nos hablaba desde el contexto de una tentación, de una codicia. Aquí habla de un tropiezo y las definiciones de tropezar dicen lo siguiente. Una de ellas es dar con los pies en un estorbo que pone en peligro de caer, detenerse o ser impedida una cosa por encontrar un estorbo que le impide avanzar o colocarse en algún sitio, deslizarse en alguna culpa, pecado, o tratar o faltar poco para cometerla. Las expresiones bíblicas utilizadas para la misma palabra son las siguientes: entrampar, incitar a pecar, incitar a la apostasía, ser ocasión de caer en pecado, hacer que alguien abandone su fe, deje de creer, ofrecer o escandalizar. Todo eso es un tropiezo. Y Jesús muestra aquí que Él es celoso de sus discípulos, de su iglesia, porque Él pagó con su vida por ellos. De tal manera que enseña que sería mejor que alguien se perdiera como consecuencia a causa de quitarse la vida, a que sea condenado por convertirse en un tropiezo para otros, por hacer que otros se desvíen, por hacer que otros dejen de creer, por hacer que otros lleguen a pecar. Y Jesús eleva un ay por los tropiezos, añade que son necesarios, y luego eleva un segundo ay por la persona que origina aquellos tropiezos. Está lamentándose de que hayan personas que sean las que originen esos tropiezos. Y Jesús dice que si alguno de nosotros se convierte en elemento para hacer tropezar o caer, es mejor que lo retiremos, que desistamos de aquello. Si hay algo en mi vida que se puede convertir en una herramienta de tropiezo para otro, yo debo sacarlo de mí, porque yo podría ser hecho responsable de una caída ajena. Y el apóstol Pablo respecto a eso nos dice, diciendo ya a uno de sus discípulos, le dice, no participes de pecados ajenos. No cree que los pecados son solo los que uno comete y uno puede terminar siendo partícipe de pecado ajeno, ser responsable de un pecado ajeno. Y hay ejemplos que nos pueden llevar a meditar en esto. Y es que miremos, volviendo por ejemplo al tema de la codicia, en este aspecto. La codicia es una caída, es un pecado que se incuba en el corazón de una persona en particular. Sin embargo, esta caída, este pecado, también es responsabilidad de quien se viste o actúa de una manera tal que quiere provocar eso en las personas que le rodean. Hay personas que se visten y actúan con una firme intención de provocar algo en las personas que le rodean, en las personas que le van a ver. Hay personas que dicen, voy a hablar de esta manera, con este tono de voz, buscando provocar algo en esa persona. Y si lo hace, si lo consigue, esa persona es responsable del pecado que permite que se despierte en su corazón. Es verdad, pero el que actúa es responsable de haber provocado eso en la otra persona. La Biblia llama a sus hijos, no solo a las mujeres, a vestir y actuar de tal manera que atraigan por sus virtudes más que por el atractivo sexual que puedan despertar con sus cuerpos. Para algunas personas, por ejemplo, entrenar su cuerpo en un gimnasio puede ser una causa de tropiezo. El ejercicio o el deporte como tal puede que no sean malos, pero los atuendos y las cercanías físicas que en algunos de sus entornos se desarrollan pueden generar tropiezos. Si usted en algún momento se dispone a ir a un gimnasio a ejecutar algún deporte, va a ir a una piscina, una playa, lleve un atuendo adecuado, pero sin desagradar a Dios o ser tropiezo para otros.
Usted podría quizá por esto ser mal visto por los hombres, por la gente mundana, pero Dios está mirando que usted se ocupa en agradarlo a Él y no ser un tropiezo para otro. Por ejemplo, hablando también de estos tropiezos, la ira que lleva a un pecado. Hay personas que dicen ciertas cosas o hacen ciertas cosas con el ánimo de herir o provocar la ira en otro y hacer que este otro reaccione con una agresión, reaccione con una maledicencia, con situaciones así. Y aunque el que agrede es la persona que peca, el que provoca esa agresión voluntaria e intencionalmente hizo venir el tropiezo. Ponga usted este ejemplo que puede ser muy común en una ciudad como la nuestra. Una persona que está en medio del tránsito y bueno, se presentó una situación allí entre dos vehículos. Es muy común que alguna de las dos personas diga, bueno, yo lo voy a adelantar y más adelante lo cierro a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué me dice. Ahí está provocando una ira, ahí está provocando una reacción. Sí, esa verdad que dice, voy a decirle tal cosa a fulanito porque yo sé que cuando yo le toco ese tema, él explota. Yo sé que cuando yo le digo tal cosa, él reacciona mal. Yo le voy a decir tal cosa que yo sé que le duele porque quiero ver cómo es que hace, a ver qué es lo que me va a decir a mí, qué es lo que va a hacer conmigo. Ahí el que peca, la persona que explota sí peca. La persona que actúa mal peca, pero yo también que estoy provocando, que soy consciente de que determinadas palabras, de que determinados temas, de que determinadas cosas van a levantar la ira y el comportamiento inadecuado en otra persona, soy responsable también y participo en ese pecado. Si usted provoca el tropiezo, de acuerdo a la palabra de Dios, usted está pecando. Y Jesús enseña que es mejor quitar aquella mano, quitar aquel ojo, es decir, evitar aquellas cosas con las cuales nosotros podemos generar un tropiezo a un tercero. Romanos 14, versículo 21, lo alcanzamos a leer hace un momento, pero este texto vale la pena repetirlo, donde nos dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No debemos ser tropiezo para otro. El apóstol Pablo, hablando de los pleitos entre hermanos, enseña que es mejor sufrir el agravio y utiliza la palabra sufrir porque es una molestia grande cuando usted lo agravian, cuando usted lo ofenden, es una molestia. Pero usted con el propósito de no ser tropiezo a otros y que no se haga escándalo del evangelio por causa suya, usted toma mejores decisiones. Usted no le responde la grosería a la persona que lo insultó en la calle. Usted no actúa de la misma manera que quizás actuaría en otros contextos porque usted dice, yo no quiero ser tropiezo para otros. Uno de los objetivos nuestros como cristianos es vivir de tal manera que ningún incrédulo pueda decir nunca, yo no me convierto a Cristo porque fulanito de tal es cristiano, va a tal iglesia y mire cómo hace y mire cómo se comporta y mire la conducta que tiene. Que ninguno pueda decir, ay, sí, el evangelio es muy bonito y la verdad, pero es que mi vecino es cristiano y la verdad es que con ese ejemplo y ese testimonio de mi vecino a mí se me quitan todas las ganas de llegar a entrar a alguna iglesia. Que nuestra vida y nuestra conducta sean tal que ninguna persona pueda excusarse o pueda tratar de justificar el no creer en el evangelio con nuestras acciones. Primero a los Corintios capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Desde el versículo 23 al 31, 32, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si os dijeren esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia
de Dios. La gente sabe que usted es hijo de Dios y todo el tiempo está evaluando su conducta, todo el tiempo está evaluando mi conducta, no de manera individual, sino están evaluando mi conducta como la conducta de los cristianos, la conducta de los evangélicos, la conducta de los que van a tal iglesia. Muchas cosas que el Hijo de Dios deja de lado, no las deja porque sean pecado en sí mismas, sino porque pueden convertirse en un tropezadero para otras personas, en una mancha en su testimonio. Este corta tu mano del cual Jesús nos habla en esta porción nos invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener nuestras decisiones, especialmente decisiones que nos pueden involucrar con algún pecado sobre la vida de otros. El adulterio, la fornicación, ese robo, esa borrachera, esa pelea, esa mentira, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que nosotros hagamos debemos meditar cuál puede ser la consecuencia, no solo en mi vida, sino en el testimonio de Cristo, en la vida de otras personas. ¿Cuál puede ser la consecuencia de mis acciones con esto? ¿Qué puede pasar si yo hago esto? ¿Qué se va a decir del evangelio? ¿Qué se va a decir de los que seguimos a Cristo si yo actúo, si yo me dejo llevar por mis impulsos en esta hora? Corte, acabe con cualquier conducta, cierre cualquier puerta, acabe con cualquier práctica que pueda llevarle al pecado y termine generando tropiezos. Hay algunos ejemplos y se han visto casos de personas que por no acabar oportunamente con estas cosas, por no cortar oportunamente con alguna situación, terminan siendo escándalos que generan tropiezos para que otros lleguen a Cristo. En algún lugar se comentó que un evangelista estaba en medio de una plaza pública, allí en medio de su campaña, y esto sucedió, y en algún momento sucedió algo que le impidió al hombre poder continuar predicando, poder exponer la palabra. Y el hombre nada que continuaba y nada que podía fluir en su mensaje y nada que podía fluir en su predicación hasta que la gente empezó a mirar, a murmurar, algo está pasando, algo está sucediendo. Y en medio del silencio que se generó en el escenario, una mujer levantó a un niño y le dijo, y en voz alta dijo en medio de aquel lugar: Dios te está avergonzando a ti porque este hijo que tengo yo acá es tuyo, lo tuvimos a escondidas y Dios te está avergonzando porque vienes aquí a presentarte como si fueses un gran hombre de Dios cuando tienes estas cosas ocultas y escondidas delante de todos. Allí hubo un gran escándalo por causa de que ese hombre no cortó a tiempo, quizás con una tentación, una conversación, una confianza que se estaba generando entre una persona que no le con una persona que no le correspondía. En otro lugar alguna vez sucedió que un hombre llamó a un técnico de sistemas porque tenía un problema con su computador, con su equipo personal. Bueno, el técnico entró allí a trabajar, a revisar, ¿verdad? Y estaba en ese proceso y mientras el técnico revisaba se dio cuenta que el daño del computador tenía que ver porque el computador había sido cargado de muchos virus que estaban asociados a consumo pornográfico, a cosas por el estilo. Y en algún momento en medio de aquella sección técnica y eso, el operario que estaba manipulando el computador se dirigió a la persona que le había contratado y le dijo de manera muy cordial, le dijo: sabes, esto es muy triste para mí, tener que repararle a usted el computador por eso. Dijo: porque yo sé quién es usted es un cantante cristiano y yo tengo todos sus CDs. Y le dijo de esta manera: me es muy doloroso saber que vengo a reparar el computador a usted y me encuentro dañado por estas cosas. Usted que tiene esta imagen de adorador, usted que tiene esta imagen delante de tantas personas. Entonces, cada uno que es tentado con alguna situación tiene que tomar la decisión de cortar esa mano, cortar ese pie, sacar ese ojo pronto, porque en ocasiones hay cosas que se guardan, que se incuban y cuando explotan de tal manera que le hacen daño a demasiada gente. Y las personas creen que no, es que este pecado es un asunto mío solamente. Este pecado es un asunto con el que yo puedo lidiar tranquilamente y de vez en cuando yo participo de esto y no pasa nada. Y no se piensa que
En algún momento eso va a explotar y va a ser daño, y va a haber un testimonio dañado y van a haber vidas dañadas por causa de esto. Respecto a esto, debemos en general nosotros los hijos de Dios acercarnos al Señor con la actitud y la posición descrita por el salmista en el Salmo capítulo 69, versículos 5 y versículo 6. Y ojalá pudiéramos hacer de esta porción de la palabra algo de nuestras oraciones y de nuestras súplicas al Señor. El Salmo 69, versículos 5 y 6 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. El salmista es consciente que por la posición que él ocupa, él puede hacer daño a las demás personas si no corrige sus pecados delante del Señor. Y él dice: Señor, tú conoces mi insensatez, tú conoces en qué yo fallo, tú conoces cuáles cosas son débiles en mí, Señor. Acude al Señor diciéndole: Señor, ayúdame a corregir esto, porque es que no quiero avergonzar a los que te buscan. No quiero confundir a tu pueblo, no quiero que la gente diga: fulanito de tal era cristiano y mire con las que salió. Fulanito de tal que iba a la iglesia, mire lo que hizo. Mire cómo traicionó a la esposa, mire cómo hizo, cómo desbarató el hogar, mire lo que hizo con su familia, miren qué delito se metió, mire que resultó robando, mire que resultó mintiendo, mire que resultó haciendo tal cosa. El Señor nos ayude a decirle a Él que nos ayude cada día a no ser motivo de vergüenza, a no ser motivo de confusión en medio de su pueblo. Marcos capítulo 9, versículos 42 al 50 nos muestra una última intervención de Jesús en relación a este tema y a esta decisión. Marcos capítulo número 9. Desde el versículo número 42. Gloria al Señor. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esta intervención de Jesús hablando del tema que hemos abordado concluye explicando algo sobre el fuego, sobre la sal y sobre la paz. Un comentario bíblico que encontré al respecto señala lo siguiente: Jesús, para lograr que sus discípulos comprendieran el valor de la palabra de Dios en la batalla contra el pecado, la compara con la sal que se emplea para resaltar el sabor de los alimentos y para preservarlos. Cuando nos cae sal sobre una herida o llaga, nos recuerda nuestro problema por el ardor que nos produce, como de quemadura por fuego. ¿Qué puede ser esta sal? Es la palabra de Dios, cuya ley quema, cuyo evangelio sana. Si fuera posible despojar a la sal de sus propiedades, no podría lograr ni una cosa ni la otra, es decir, ni quemar con la ley ni sanar con el evangelio. Cristo nos llama a que usemos la sal de la palabra tal como Dios nos las ha dado en toda su pureza y su poder. Tomemos la palabra tal como es en nuestros corazones y tendremos su sabor. Por medio de la palabra tendremos paz los unos con los otros, lo que era una referencia a la discusión que tenían los discípulos acerca de quién era el mayor unos versículos atrás. Y que respecto a estar en paz con nosotros mismos, aunque podamos luchar contra el pecado, lo que no lo podemos vencer definitivamente. Y se pudiera pensar que peleamos una batalla perdida. No es así. Cristo ya les había asegurado y les había demostrado a los discípulos
que podía perdonar los pecados y lo estaba haciendo. Para esto vino y por eso estaba ahora camino a Jerusalén, donde iba a sufrir, morir y resucitar. Como nos muestran estas palabras de Jesús, el hecho de que tenemos el perdón en Él nunca debe ser motivo para que tomemos el pecado a la ligera. Para mostrarnos lo terrible del pecado, estas palabras nos deben servir no para no usar la garantía del perdón que Él nos concede como licencia para pecar despreocupadamente. Tomar decisiones radicales, hermanos, y definitivas frente a las cosas que nos generan ocasión de caer, nos permite a nosotros tener un testimonio claro y efectivo. Nos permite a nosotros ser sal de la tierra y que nuestra conducta, que nuestro evangelio esté libre de ser señalado como falso o inservible por nuestra causa. Y tomar esas decisiones nos ayuda a tener una vida en paz con nosotros mismos. Es como, por ejemplo, resistir al deseo de comerse un dulce teniéndolo en la mano es bastante difícil, es bastante duro. Pero si usted toma esa decisión radical de sacarlo, de dejarlo allá, va a ser mucho más fácil para usted. Usted va a estar en más paz con usted mismo, con su propia vida, si usted expulsa aquellas cosas que le están siendo fuente constante de tentación. Jesús nos pone en el contexto de que nosotros no dejamos cosas para llegar a ser, ni hacemos cosas para llegar a ser. Todas nuestras decisiones están relacionadas a lo que ya somos. Es decir, el cristiano no deja el pecado para ser hijo de Dios, deja el pecado porque es hijo de Dios. Usted corta simbólicamente esa mano porque Dios ha cambiado su naturaleza y se da cuenta de que eso con lo que usted anda, de que esa costumbre que adquirió a lo largo de su vida, de que esa situación que le lleva a pecar no es compatible con su nueva naturaleza. Y cuando usted le pone esa sal del evangelio, esas cosas que no son compatibles, empiezan a arder, empiezan a molestar, empiezan a incomodar, y usted entiende que las debe sacar, que las debe expulsar, que las debe erradicar de su vida. Atendamos a esos tratos específicos de Dios para nuestra vida y desechemos aquellas cosas que Dios nos dice que desechemos. Así usted de repente ve algunas cosas que no tengan que ver con el pecado presentes en otros cristianos, recuerde que el problema es con su mano, es con su ojo, no con el ojo del hermano, no con la mano del hermano. Puede ser que todos los demás cristianos sientan libertad de participar de ciertas cosas o hacer ciertas cosas y que no desagraden a Dios con ello. Pero si a usted le representan una dificultad, elimínelas de su vida. Si para usted son un problema, sáquelas usted de su vida. Usted disfrutará de mucha paz cuando haya sacado de su vida, de su entorno, las cosas que le representan una tentación constante, una ocasión para caer. Cuando haya cerrado la puerta a relaciones, a amistades y demás que representen un peligro para usted. Si usted sabe que quizás está interactuando con una persona que no le conviene, si usted se ve que hay que una persona que no es de la voluntad de Dios, le pretende, le asedia y busca su mal, no pierda su tiempo quizás intentando evangelizar demasiado o cambiar el corazón de una persona que evidentemente no quiere nada de Dios. El evangelio nos enseña a no lanzar las perlas a los cerdos. Entonces, hay decisiones que hay que tomar, hay que bloquear teléfonos, hay que bloquear perfiles, hay que eliminar personas de redes sociales, hay que hacer todo lo que se tenga que hacer con tal de preservar nuestra alma, que es lo más valioso que usted y yo tenemos. Muchas personas han sido engañadas y llevadas al fracaso creyendo que podrán lidiar con un ojo maligno, creyendo que podrán lidiar con una mano maligna. Y Jesús nos dice, no hay que lidiar con eso, hay que cortarlo, hay que sacarlo. Y si lo sacamos, entonces podremos estar en paz, porque estar constantemente lidiando con un problema, con una situación incomoda, genera amargura, quita la paz. Que usted todo el tiempo está diciendo, es que tengo miedo de hablar con fulanito de tal, es que no tengo miedo de estar en ese entorno, es que tengo miedo de cuando me quedo solo y no puedo hacerlo porque me siento que me descontrolo, que no soy capaz de estar en paz. Saque aquellas cosas que le roban, que le perturban la paz. Hay un ejemplo en la escritura que nos muestra esta decisión radical y quiero que lo miremos muy rápidamente, que nos da este ejemplo de la toma de decisiones. La Biblia nos enseña que Dios había dado una serie de instrucciones al pueblo en relación a cómo debía ser su vida en la tierra prometida. Éxodo 23, versículos 32 y 33.
dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 al 3. Perdón un poco las páginas. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. El pueblo de Israel conocía estas leyes, estas normas, y quebrantaron la ley, lo cual trajo tropiezo, pecado y maldición sobre la nación entera. Esto nos lo muestra Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Nehemías capítulo 13, versículos 23 en adelante, se relata también cómo estaba el contexto de ellos. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Hororita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Entonces, como consecuencia de estas decisiones, la Biblia nos muestra en el capítulo número 10 de Esdras que se tuvieron que tomar decisiones muy radicales para quitar de sí los tropiezos. El problema más grande radicaba en que aquellos con quienes se habían juntado les hacían más influencia hacia el lado de lo maligno de lo que ellos podían hacer hacia el lado de lo bueno. Ellos permitieron que en su vida entraran estas influencias, se unieron, tomaron una mano, tomaron un ojo, un pie que era maligno, que les era ocasión de caer. Y entonces en el capítulo número 10, durante todo el capítulo 10 de Esdras, se nos relata cuál es la decisión que el pueblo tiene que tomar para corregir este mal, para acabar con esta situación. Y el versículo 1 dice, mientras oraba Esdras hacía confesión, llorando y postrándome delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esto nos habla de que el fracaso espiritual como consecuencia de los tropiezos y las manos no cortadas a tiempo trae amargura, trae lloro, trae lamento a la familia, a la nación entera. El versículo número 2 dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Si alguno de nosotros ha sido afectado por una mano maligna, por unos ojos malignos, por situaciones de su vida, debe saber que todavía hay esperanza para sí como hijo de Dios. Avancemos al versículo número 4 que nos dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Esto nos implica que hay que levantarse de las afectaciones y asumir la obligación de corregir aquellas cosas que nos están dañando y, de ser necesario, pedir ayuda a personas que nos puedan acompañar en este proceso. A él le dicen, estaremos contigo, están dispuestos a ayudar, hay que pedir ayuda cuando es necesario.
El versículo 6 dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá. No comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esto nos enseña que hay decisiones que demandan una preparación espiritual y el ayuno es una herramienta para fortalecerse. Si usted llega de repente a tratar de corregir muchas de las cosas de su vida en su propia fuerza, no podrá hacerlo. Es necesario que se una en esfuerzo delante de Dios, pidiéndole su respaldo para cortar aquella mano, para cortar aquel pie que usted tiene que cortar, para acabar con esa relación, para decirle a esa persona que está induciéndole a usted lo malo, decirle: venga, hasta aquí usted y yo podemos continuar, usted y yo no nos podemos determinar más, esta situación tiene que parar aquí inmediatamente. Hay cosas para las cuales usted necesita fortalecerse espiritualmente y el ayuno, esa búsqueda de Dios intencional, va a ser una de las cosas que le va a fortalecer a usted para tomar esas decisiones. Versículos 10 y 11 de este capítulo dicen: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Es necesario que identifiquemos con claridad cuál es el problema que vamos a tratar, cómo lo tratamos y por qué lo hacemos. No se adoptan cosas por imitación, debe ser por convicción y entendimiento claro. No dejamos las cosas porque es que fulanito la dejó, entonces yo lo voy a imitar a él a ver si a mí también me funciona, porque fulanito dice que tiene un problema con esto, entonces yo corrijo esto también solo por imitarlo a él. No, hagamos las cosas porque el Señor ha tratado con nosotros y tenemos la convicción clara de que eso nos afecta a nosotros. El versículo número 14 de este capítulo dice: sean vuestros príncipes los que queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, y vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Nuestro propósito al cortar aquella mano, al cortar aquel pie, al sacar aquel ojo, no es congraciarnos con la gente, ¿sí? Porque hay cosas que de repente en ocasiones le van a generar ese obstáculo. Y ay, ¿usted por qué no tiene tal red social? Y ay, ¿usted por qué no se reúne conmigo? ¿Y usted por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace lo otro? Usted no toma esta decisión para congraciarse con la gente. Su propósito es apartar el desagrado de Dios sobre su vida por el pecado al que esa situación, al que esa persona, al que esa relación, al que ese lugar, al que esa reunión social le puede llevar a cometer. El propósito de ellos era apartar la ira de Dios, y el propósito nuestro al cortar con aquellas cosas que nos llevan a la tentación es el mismo: apartar la ira de Dios de sobre nuestra vida. Desde el versículo 17 al versículo 44 se empiezan a mencionar un montón de personas de distintos niveles: sacerdotes, porteros, levitas, cantantes, gobernadores, personas de distintas áreas de toda la sociedad de Israel. Y estos textos, desde el 17 al 44, si usted se da la oportunidad de leer y mirar qué hacían aquellas personas, cuáles eran sus ocupaciones, nos dejan ver que toda la sociedad estaba contaminada. Así, todos nosotros, los seres humanos que hemos sido contaminados con el pecado, estamos entre los que deben tomar decisiones, unos en unas cosas y otros en otras. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios, tenemos alguna mano que cortar, tenemos algún ojo que sacar, algún pie que sacar. Todos estamos o hemos sido contaminados alguna vez en nuestra vida con el pecado, y el pecado deja heridas, nos deja lisiados de determinadas cosas, y por eso todos tenemos que tomar decisiones. Como le digo, algunos tendrán que cortar con unas cosas, otros tendremos que cortar con otras, pero todos tenemos una mano, un pie que cortar, un ojo que extraer. Todos tenemos que tomar alguna decisión. Y así como toda esta sociedad de Israel de ese entonces tenía que cortar, tenía que acabar, todos nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué cosa tengo que cortar, qué puerta es la que yo tengo que cerrar para dejar de caer, para dejar de fracasar, para dejar de volver a recaer en un pecado en el cual a cada rato le estoy pidiendo perdón a Dios. Hay un elemento que es bastante importante mencionar, un comentario de este pasaje, en el que se habla de cómo se separan de estas personas. Aunque algunos consideran que esta solución fue demasiado drástica, es importante interpretarla en aquel entorno. Israel era una entidad política y espiritual. Los matrimonios mixtos, es decir, de gente de Israel
que en gente que no era de Israel o creyentes con incrédulos, se deben entender desde esa perspectiva nacionalista y como tales ponían en peligro a toda la nación si la consecuencia era que la gente no cumplía con los parámetros divinos. La nación entera correría el riesgo de volver a padecer el juicio de Dios. La solución de Esdras no es tan aplicable para la iglesia actual, considerando que la iglesia no es una entidad política, no corre el mismo riesgo si alguno de sus miembros llegan a ella ya casados con incrédulos. Una cosa es lo que ya sucedió en el pasado y otra cosa es la nueva vida en Cristo. Pero si una persona ya llega en esta condición, dice la Biblia que Jesús reiteró que que Dios aborrece el divorcio y Pablo instruyó a los creyentes a no divorciarse de sus cónyuges incrédulos. Es una nota aclaratoria, pero estamos en un contexto distinto. El contexto en el cual estaba Esdras demandaba que se separaran, que se cortara, que se tomara esa decisión radical. Y para muchas de las cosas que nosotros vivimos, sí podemos tomar todavía decisiones radicales. Sí podemos corregir, sí podemos tomar una decisión de, venga, yo voy a acabar definitivamente con esto que me está generando un tropiezo, que me está generando una caída que se está convirtiendo en un problema para mí. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos revele cuál es la situación que debemos corregir, cuál es la situación que debemos atender y que de esta manera nosotros podamos tener la seguridad de que es mejor cortar aquella mano, cortar aquí el pie y entrar en la vida eterna que teniéndolo todo, ser echados al infierno. Estemos de pie en esta hora y le pedimos a Dios que nos ayude. Amado Señor, gracias doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos enseñas que debemos tomar decisiones para corregir lo que pueda dañar nuestra vida, corregir lo que pueda estorbar nuestro desarrollo espiritual, Señor. La meta nuestra es la santificación, la meta nuestra es agradarte en todo tiempo. Yo te pido, mi Señor, que nos ayudes. Padre, yo pido que por tu Espíritu Santo reveles a mis hermanos, Señor, cuáles son aquellas puertas abiertas que están trayendo los tropiezos, los fracasos, Señor. Por favor, Dios mío, muestra, Padre Celestial, cuál es la mano maligna, cuál es el ojo maligno, el pie maligno en cada uno, Señor. Que cada uno sepa, Señor, cuál es aquella cosa que tiene que erradicar. Da la fortaleza, Señor, el espíritu, el aliento, Señor, la voluntad para poder acabar con todo eso, Señor. Cerrar las puertas al pecado, Señor, porque en estos tiempos tú nos llamas a vivir una vida santa para ti, Señor. Pido que nos ayudes, nos socorras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, nuestro pastor con nosotros en esta noche. Gloria al Señor. Reciba el Señor toda gloria, toda honra, todo honor y reconocimiento. Y que Dios nos ayude. Y nosotros